Existe un patrón de diseño muy interesante y no tan conocido que es el patrón de diseño decorador. Este es un patrón muy interesante porque permite extender una funcionalidad sin tener que modificarla. Es una mezcla bien interesante entre utilizar herencia y utilizar composición en una aplicación orientada a objetos. Lo que vas a ver a continuación es una lección de mi curso de patrones de diseño donde explico, sin entrar en tecnologías específicas y centrándonos en la filosofía del patrón, cómo funciona el decorador. Así que vamos con el intro del canal y arrancamos con el video. ¿Es mi impresión o está haciendo como algo de frío aquí? Y bueno, digamos que en mi país en general, para lidiar con el frío, un saco como este puede ser más que suficiente. Pero si uno viajara a otro lugar, por ejemplo, si fueras a Chicago o fueras a Nueva York en pleno otoño, como mínimo, creo yo, necesitarías un gorro. Y de pronto, algunas personas necesitarían también una bufanda. De pronto para mí puede ser demasiado, para otra persona no lo sea. El punto aquí, ¿cuál es? El punto es que hay un objeto base, en este caso es el saco, ¿listo? Y sobre este objeto base, dependiendo de las condiciones, por ejemplo, en este ejemplo en particular, el clima de la ciudad, qué tanto frío pueda soportar la persona, sobre ese objeto entonces vamos a ir añadiendo otras capacidades, en este caso la bufanda, el gorro, y van a ir extendiendo la capacidad del saco de poder resguardar del frío, pero, y esa es la parte más importante, sin modificar el saco. ¿Listo? Entonces puedo ir añadiendo otros comportamientos, pero el saco como tal no lo tengo que modificar. E incluso puedo añadir algunos más, puedo incluso ponerme unos guantes, puedo incluso ponerme orejeras y otras cosas. ¿Listo? Entonces ese es el patrón de decorador. Vamos a ver entonces cómo podemos hacer esto de tener un objeto base y poder adicionar nuevas funcionalidades y entender eso porque a nivel de software es muy importante. Y una forma muy práctica de entender ese patrón de decorator es pensarlo en que es un patrón que nos ayuda a añadir nuevos comportamientos. Y esto digamos que a nivel de la definición nos dice que la idea con este patrón es que se puedan añadir nuevos comportamientos a un objeto de forma dinámica. Acuérdate que cuando hablamos de comportamiento pues nos estamos refiriendo a algoritmos, nos estamos refiriendo a procesos, a métodos, ¿listo? Y la idea es que se añadan de forma dinámica y la idea es que el objeto digamos que de alguna forma digamos que como que se envuelve, ¿vale? Entonces como que este objeto al cual yo le quiero añadir nuevos comportamientos, de alguna forma es como si lo envolviera y justamente ahí viene el término decorador, porque el objeto que decora lo que hace es que como que lo protege, entonces es como si yo tuviera una cajita y la envolviera en una bolsa o en un papel de regalo, ¿listo? Y pues básicamente los decoradores digamos que es una manera muy flexible a la alternativa de crear clases hijas, ¿listo? Porque una forma, digamos, que extender la funcionalidad de una clase, pues es utilizar herencia, ¿vale? Pero hay ciertos contextos donde no se puede utilizar. Por ejemplo, si hay una clase de la cual tú no puedes heredar, pues entonces no puedes extender la funcionalidad con herencia, tendrías que usar composición, ¿listo? Y esa composición la hacemos utilizando el patrón de decorador, ¿vale? Entonces, en este patrón, básicamente, pues el nombre en español es decorador, decorator el nombre en inglés, pero en inglés también se le conoce como wrapper, justamente por esa idea de envolver, ¿vale? Y pues este es un patrón de estructura. Digamos que este es uno de los patrones donde hay como una línea gris en que uno no tiene como la total certeza de si es un patrón de comportamiento o un patrón de estructura, pero digamos que en la clasificación oficial, en el libro de Gannon Ford, está como un patrón de estructura. Ese es un patrón de objetos, justamente porque utiliza composición. Y además de esto, pues, ¿qué participantes tenemos? Pues primero tenemos algo que se llama el componente. El componente es como esa interfaz que vamos a utilizar tanto para el objeto que vamos a envolver como para el objeto que envuelve. Luego tenemos otra clase que es el componente concreto, y el componente concreto es la clase que está siendo envuelta, es decir, esa a la que le vamos a poner un decorador encima, ¿listo? Y este componente concreto pues implementa o hereda de componente. Por otro lado tenemos el decorador, y la idea es que el decorador sea como esa clase base de la cual heredan los demás decoradores del sistema, ¿listo? Y pues por otro lado tenemos el decorador completo, que ya es el que le añade nuevas responsabilidades
al objeto que estamos decorando, que digamos que en este contexto se llama componente concreto, pero con un diagrama nos va a quedar mucho más claro. Entonces, ¿cómo vamos aquí? Primero entonces, en el inicio de toda la jerarquía está el componente y ese componente hace algo. Y ese algo está marcado por ese método que se llama operation. ¿Listo? Luego entonces vamos a tener el componente concreto. ¿Listo? Ese es el que en mi ejemplo de las dos manos es este objeto de acá al que vamos a envolver. ¿Listo? Ese componente tiene una funcionalidad muy puntual y ese es el componente al cual le queremos añadir nuevas funcionalidades dinámicamente. Entonces, listo, tenemos este componente concreto y ahí viene el decorador. Entonces mira que el decorador también implementa la interfaz componente. Ese es un componente cualquiera en el sistema. ¿Por qué lo hacemos así? La idea es que yo pueda reemplazar el componente concreto con un decorador gracias a que ambos implementan la misma interfaz y para el cliente va a ser transparente con qué está interactuando, si está interactuando con el componente concreto o está interactuando con el decorador. Pero entonces mira que lo interesante es que ese decorador tiene una referencia al componente, ¿listo? Entonces ese es el componente que él va a envolver, ¿listo? Y mira que como él está envolviendo un componente, puede ser que un decorador esté envolviendo otro decorador. Entonces ahí se empiezan a formar cosas bien interesantes con este patrón. Y si tú analizas también, esto tiene un pequeño aire a un patrón de composite, pero no es lo mismo, ¿listo? Y por otro lado, entonces lo que va a hacer ese decorador es que cuando ejecuten este método, cuando ejecuten la operación, entonces pues él lo que va a hacer en algún punto es que él va a llamar la operación del componente al que está envolviendo y así digamos que de alguna forma es como él va a, digamos que a usar la funcionalidad del otro, pero sobre esa funcionalidad él va a hacer algo adicional, ¿listo? Y ya luego entonces tenemos los decoradores concretos, entonces ya esos son como tal los que tienen la lógica. Si tú analizas ahí, el decorador, el que está en la clase padre, está en letra cursiva. Eso significa que ese decorador por lo general suele ser abstracto, ¿vale? Ya el decorador concreto entonces sí va a tener la implementación puntual que quisiéramos. Y la idea pues es que el decorador concreto pues entonces en algún punto llama también a, digamos que al método de la clase padre del decorador para ejecutar alguna, digamos que funcionalidad adicional, ¿vale? Entonces, miremos un ejemplo. Si has programado en Java alguna vez, este es un ejemplo que te va a resultar familiar porque esto viene del API de Java I.O., del API para manipular, digamos que entradas y salidas hacia archivos, buffers, red y otras cosas. Y en ese API tomé un conjunto de clases para ilustrar esta idea. Entonces mira que ahí tenemos tres clases. Primero tenemos la clase, una clase abstracta que se llama Reader. Ese Reader es como el papá de toda la jerarquía de los lectores en este paquete de Java I.O. Y luego entonces tenemos un buffer reader y ese buffer reader lo que va a hacer es que va a decorar un reader, ¿listo? Y luego vamos a tener otro line number reader que sería como digamos que un decorador concreto, ¿listo? Entonces, ¿por qué esto clasifica en decorador? Porque cuando uno trabaja con estos flujos o con este tipo de clases, uno siempre lo que hace es que de alguna forma empieza como a componerlos para crear cosas más complejas. Entonces, por ejemplo, digamos que el buffer reader en este caso tiene una funcionalidad que es básicamente ir leyendo de una fuente de datos, pero él va creando como una especie de buffer y digamos que ese buffer ayuda a que sea mucho más eficiente digamos que la lectura de ese recurso remoto. Digamos que este buffer reader es como si hiciera las veces de un proxy, ¿listo? Si lo quisiéramos asimilar a otro patrón. Pero entonces luego, como yo puedo hacer composición entre readers, lo que yo puedo hacer es que luego puedo tener otro tipo de reader aún más especializado, que lo que hace es que se puede apoyar en uno de los anteriores o que está por encima de la jerarquía y añade una funcionalidad adicional. Entonces este, por ejemplo, lo que haría es llevar el conteo. Si digamos que estamos leyendo de un archivo, entonces yo podría llevar el conteo de las líneas de las cuales voy leyendo en el archivo. Entonces, por ejemplo, como yo voy leyendo por partes, pues digamos que este reader lo que haría es llevar un registro de la línea por la cual nos estamos moviendo en el archivo. Y para esto se apoya en la funcionalidad de otro de los lectores. Entonces, mira que es ese concepto de, bueno, tengo una funcionalidad base que es leer de un archivo, pero entonces, o de un buffer, por ejemplo, pero entonces lo que hago luego yo es
decorar esa funcionalidad con algo más que el objeto no tiene, y en este caso es llevar los números de línea. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se ve esto? Ya en clases. Entonces, pues en primer lugar tenemos el reader. ¿Listo? Todas estas son clases del API de Java directamente. Tenemos ese reader ahí, digamos que como padre. En este caso no es una interfaz, sino que es una clase abstracta, pero eso no quiere decir que el patrón no se esté aplicando. Como te he mencionado anteriormente, la idea aquí es que digamos que tú ajustes el patrón a tu problema, y ajustarlo significa que si a lo mejor necesitas una clase abstracta en vez de una interfaz, pues lo puedas hacer. Y luego de eso tenemos un string reader. Un string reader es un lector especializado en ir leyendo de una cadena. ¿Listo? Ese en nuestro caso es el componente concreto. Él tiene una funcionalidad bien específica que queremos decorar. ¿Listo? Y por otro lado tendríamos un buffer reader. Ese buffer reader lo que hace es que él va, digamos que leyendo, va armando como pequeños buffers de datos como para de alguna forma no saturar y hacer un manejo más eficiente. Entonces ese podría ser nuestro decorador, aunque en nuestro caso ese buffer ya es capaz de leer algunas cosas por sí mismo. ¿Listo? Esa es una clase concreta que podemos utilizar. Y debajo de esta entonces, o bueno, antes de saltar a eso, lo que tenemos es una relación entre el buffer reader y el reader. Eso quiere decir que este buffer reader, para poder leer, le tenemos que dar otro reader que es el que va a tener esa funcionalidad. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que este buffer reader sea capaz de leer de una cadena, que es el ejemplo que tenemos aquí, entonces yo le pasaría un string reader. ¿Listo? Entonces el buffer lo que va a hacer es que va a decorar esa funcionalidad de leer de cadenas y la va entonces a utilizar para poner eso en un buffer, y ahí ya está haciendo una decoración. Lo mismo pasaría si tuvieras que leer de un archivo, lo mismo pasaría si tendrías que leer de un socket que está leyendo datos de la red o de otras fuentes. Y luego entonces tenemos, digamos que un decorador más especializado, en este caso el line number reader, que hereda en este caso de buffer reader y añade una capacidad adicional que es leer basada en números de línea. Entonces, por ejemplo, si tenemos una cadena que tiene varios saltos de línea, pues entonces ese line number reader me ayudaría a irla leyendo, digamos que línea por línea, e ir teniendo control de ese movimiento. Y ese es un ejemplo del API de Java decorador. Y así, si tú empiezas a analizar librerías y frameworks, te vas a dar cuenta que hay muchísimos patrones ahí implementados. Lo que pasa es que muchas veces no utilizan, digamos que los nombres con los que uno los conoce, o muchas veces los desarrolladores lo que hacen es que terminan llegando al patrón sin haberlo estudiado formalmente. Entonces, por eso digamos que el nombre no se da como a conocer, pero la idea está ahí. Entonces, este es un caso que me gusta mucho porque es directamente del API de Java y nos ilustra un ejemplo clarísimo del uso del decorador. ¿Listo? ¿En qué casos utilizarlo? Pues bueno, digamos que ahí lo principal es poder añadir responsabilidades dinámicamente. ¿Listo? Y que se pueda hacer sin tener que modificar el objeto que se está decorando. ¿Por qué no lo queremos modificar? Una razón es mantenibilidad. Otra razón puede ser que no lo puedo modificar porque está en otra librería o está en otra clase. Y pues otra razón es que en general digamos que mantener el código mucho más organizado y no contaminarlo con lógica que a lo mejor no le corresponde. La otra parte interesante es añadir responsabilidades temporales. ¿Listo? Esto significa que el hecho de que yo esté decorando un objeto en ese instante no quiere decir que yo lo quiera decorar todo el tiempo en la aplicación. A lo mejor lo necesito para una actividad bien puntual y ya a partir de ahí no lo requiero más. Entonces yo podría empezar decorando un objeto y luego pasar a decorar uno diferente. Por otro lado, escenarios donde extender una clase utilizando herencia no es práctico o no es viable. Entonces en algunos casos es difícil hacerlo, se contamina mucho la clase hija, en otros casos no se puede, como ya lo había mencionado antes. Entonces hay unas situaciones donde no siempre la herencia es lo mejor, y en ese tipo de casos es donde digamos que vamos a buscar el decorador. ¿Qué ventaja nos brinda? Pues lo primero, pues como ya lo habíamos dicho, extender el comportamiento de una clase sin crear una clase hija. ¿Listo? Entonces ahí tal cual tenemos un ejemplo de composición sobre herencia. En ese escenario estamos prefiriendo componer un objeto y no heredar de él. ¿Listo? Poder añadir o quitarle responsabilidades a un objeto dinámicamente. Esta es una funcionalidad supremamente poderosa. Que yo pueda programar un objeto de una forma, pero que en tiempo de ejecución yo logre que haga cosas diferentes a través de los decoradores,
es una funcionalidad increíble, la verdad. Y pues la idea es poder combinar múltiples comportamientos. Entonces, digamos que mencioné en algún punto en el diagrama de clase, lo puedes ver, el decorador tiene una referencia al componente papá de toda la jerarquía. Eso significa que yo puedo envolver un decorador con otro decorador y ahí puedo empezar a crear funcionalidades incluso mucho más elaboradas. Entonces, esa es otra posibilidad y otra ventaja que se nos abre con el decorador. ¿Qué desventajas tiene? Pues digamos que la principal es que no es tan fácil remover un decorador de una pila. ¿Listo? O sea, una vez yo tengo, digamos que varios decoradores anidados uno dentro del otro, digamos que si yo quisiera remover el decorador de la mitad, pues realmente eso no sería tan fácil, justamente pues porque la forma como se van creando es que yo creo un decorador y le paso un decorador como parámetro y luego este decorador se lo paso a otro y se lo paso a otro. Entonces, que de alguna forma yo remueva el decorador de la mitad, pues digamos que no es fácil, ¿listo? Esa es una desventaja. Y el otro punto aquí es que si no se implementan los decoradores cuidadosamente, puede pasar casos donde digamos que la decoración funcione. Estos decoradores tienen que estar en un orden específico. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con el diseño. Tiene uno que trabajar los decoradores de tal forma que cada uno sea independiente. No asumir que estás creando este objeto y que este objeto va a ser decorado y que por ende la salida de uno te va a dar, digamos que lo que necesitas para que el otro se procese, sino que hay una total independencia de eso. Digamos que eso es más fácil decirlo que hacerlo, pero debería ser, digamos que lo ideal. Y en algunos casos, cuando uno no es cuidadoso con la implementación, queda como ese amarre al orden en el cual uno componga los decoradores. ¿Listo? Pero en general este es un patrón muy interesante, muy potente. Digamos que vimos un ejemplo de cómo se utiliza a nivel de flujos de datos, de input-output, de entradas y salidas, pero también se utiliza mucho en interfaces gráficas. Entonces hay unos escenarios bien interesantes. ¿Qué tal te pareció la explicación sobre el patrón decorador? Espero que hayas podido conocerlo a mayor profundidad. Si quieres más detalles sobre cómo se puede implementar ese patrón a nivel de código o si quieres explorar otros patrones de diseño, te recomiendo muchísimo mi curso práctico de patrones de diseño, donde exploramos 13 patrones de diseño diferentes y los evaluamos a profundidad, haciendo ejemplos de código y algo muy similar a lo que acabas de ver en este video. Así que en la descripción te dejo el enlace para que conozcas más de ese curso. Y por último, también quería comentarte que este patrón de decorador se utiliza bastante con algo que se llama responsabilidades transversales, un tema muy interesante que está presente en todas las aplicaciones. Por acá tengo un video en el canal donde profundizo sobre ese tema. Y por último, como siempre, recomendarte que le des like al video, suscríbete al canal y dale a la campanita para que podamos avisarte cuando un nuevo contenido esté disponible. Nos vemos entonces en otro video del canal. Hasta pronto.